Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La reciente jornada electoral primaria sigue generando controversias y secuelas, las cuales han desatado tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral. Incidentes como las maletas abandonadas en unidades de transporte en Tegucigalpa y San Pedro Sula, junto con otros imprevistos logísticos, han dejado un panorama de incertidumbre en el proceso electoral, exacerbando las disputas entre los consejeros del CNE. Uno de los hechos más sorprendentes surgió cuando la presidenta del CNE, Cosette López, en una declaración pública, acusó al consejero Marlon Ochoa de comportarse más como un activista político que como una autoridad electoral. López afirmó que Ochoa, en su actitud, parecía estar defendiendo a las Fuerzas Armadas y que incluso había generado un ambiente de temor entre los empleados del Centro de Logística Electoral, lo cual habría puesto en riesgo la seguridad del proceso. Bueno, por lo menos veo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y creo que también debemos hacerlo en instancias internacionales. Yo siento que el Estado de Derecho peligra, que hay una situación de desmantelamiento institucional, pero en este momento, como dije, vengo por los empleados del CNE, por la exposición que tienen ellos y sus familias. De hecho, puedo ser yo misma. Nosotros somos muchos menos, no tenemos armas, no tenemos todas las cosas que otros sí tienen y no somos los poderosos. Así que creo que debemos ocurrir a las cosas. Bueno, no me voy a referir a él, pero sí al artículo 291. El tema que se abordó es que si no lográbamos recuperar las urnas, que yo tanto estaba luchando por recuperar con gente civil del Consejo, que teníamos que programar dentro de los 10 días siguientes las votaciones en ese lugar, porque eso dice la ley, que cuando por causa de fuerza mayor no se pudiesen celebrar las elecciones o por caso fortuito, se deberán hacer en esos lugares. Y de hecho yo ya pedí que me den el listado para ver en qué lugares no se lograron celebrar, porque hay un par de lugares donde no se lograron instalar a pesar de todo el esfuerzo. Es todo eso, el derecho que tienen los ciudadanos a que si ellos no tuvieron acceso al voto, se les garantice en los 10 días siguientes. Eso fue todo. Por su parte, Marlon Ochoa respondió con vehemencia, lamentando las declaraciones de López y cuestionando la forma en que la presidenta del CNE seguía sembrando dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Ochoa resaltó que a pesar de los contratiempos, la mayoría de los precandidatos presidenciales ya habían aceptado los resultados, subrayando que el sistema biométrico y la transmisión de resultados preliminares habían funcionado de manera adecuada, lo cual validaba la integridad del proceso. La consejera López y la consejera Hall realizaron la propuesta de que se suspendiera el proceso electoral en las juntas receptoras de votos que no habían abierto. Su servidor se opuso a esta propuesta. Evidentemente, si se hubiera suspendido el proceso y no hubiéramos enviado las maletas para que en estas más de 300 juntas receptoras de votos, los centenares de miles de ciudadanos que están inscritos en ellas pudieran ejercer el voto, naturalmente el domingo el proceso se hubiera votado, es decir, se hubiera cancelado, suspendido íntegramente. Entonces, nos opusimos a ello. 98.6%, el Consejo Nacional Electoral cumplió con este trabajo de repartir el material y de que llegara hasta las juntas receptoras de votos y fuera distribuido de manera oportuna. La pregunta es, ¿por qué sucedió en ese 1.4% de juntas receptoras de votos que el material electoral llegara tarde? Eso debe investigarse. Las tensiones entre los miembros del CNE se suman a las preocupaciones sobre la seguridad y transparencia del proceso electoral en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del país,
señalan analistas. Los incidentes logísticos como las maletas abandonadas y otros imprevistos que afectaron la jornada electoral han sido interpretados por muchos sectores como una muestra de la falta de preparación y coordinación entre las autoridades encargadas de las elecciones. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, responsabilizó al Consejo Nacional Electoral por la desorganización en la entrega de maletas electorales, enfatizando que las Fuerzas Armadas solo se encargaron de custodiar dicho material. De momento, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y el juego de la papa caliente sigue generando desconfianza en la ciudadanía, señalan expertos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 12 de marzo. Vamos a seguir hablando del tema de las elecciones generales, los resultados también. Alisten, vamos a proyectar. Hoy tengo un invitado que es de Santa Bárbara, otro de Francisco Morazán. Viene Octavio Pineda del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El vicecanciller Torres también estará conmigo. Aquí, Amable Jesús Hernández, que es director del INJUPEN, también es líder de Libre allá en Santa Bárbara. Amable, bienvenido. ¿Cómo le fue allá? Bien, gracias Raúl, honrado de estar aquí compartiendo este espacio con usted, con los demás compañeros panelistas, ¿no? Una fiesta cívica. Santa Bárbara se lució, tal y como es nuestra característica, un departamento progresista, un departamento eminentemente libre, y prácticamente los dos partidos tradicionales allá quedaron invisibilizados por la afluencia masiva de la militancia del partido que acudió a las urnas en este proceso primario. Bien, ¿su hijo cómo salió? Bien, está dentro de los primeros cuatro, en la posición 4. Bien, aquí está don Gilbert Bertrán, hasta el momento encabeza, búsqueme en las votaciones del Partido Nacional en Francisco Morazán, que, bueno, Gilbert, primero te saludo y te felicito. Gracias Raúl, gracias por la oportunidad, enorme placer compartir contigo, con el pueblo hondureño, el día de hoy en esta oportunidad. Agradecer también la masiva votación, pese a todos los problemas, pese al boicot marcado por parte del oficialismo, del gobierno, de las Fuerzas Armadas a estas últimas elecciones primarias. Les quiero agradecer realmente a toda la militancia del Partido Nacional, a las estructuras del movimiento Papi a la Orden, por darnos el lugar en el que en este momento estamos. Lo tomamos con humildad y sobre todo con mucho compromiso de trabajar ahora en la unidad granítica del Partido Nacional de Honduras, que volvió a demostrar en esta última elección que es el partido político más grande de Honduras, y ahora a pensar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre para que no se parezcan en lo absoluto a las condiciones que vivimos, sobre todo aquí en Francisco Morazán y en el departamento de Cortés el pasado domingo. Bien, búsqueme Santa Bárbara primero en Libre, los diputados de Libre. ¿Cómo estuvo la votación en Santa Bárbara? ¿Hubo problemas en Santa Bárbara de lo que ocurrió aquí, que las urnas andaban en los rapiditos? ¿Allá en Santa Bárbara? No, en el departamento de Santa Bárbara el proceso inició en tiempo y forma. Hubieron algunos pequeños retrasos por el acomodo de los aparatos biométricos, pero en términos generales en los 28 municipios, en las 536 juntas receptoras de votos, las maletas electorales se ubicaron en tiempo y forma. Hubieron más bien algunos problemas, particularmente con el Partido Nacional y con el Partido Liberal, que no se integraron algunas comisiones municipales electorales en la coordinación de la distribución de las maletas electorales, pero en términos generales, en el departamento de Santa Bárbara se vivió una completa normalidad del proceso, hubo una afluencia masiva de Libertad y Refundación a las urnas, igual el resto de partidos también, pero no en la magnitud como lo hizo Libre. Lo que se pudo observar es que la mayoría de centros de votación del Partido Nacional y del Partido Liberal estuvieron bien, vacíos todo el día. Sí, voy a leerles esto de Santa Bárbara. Interesante, ahí se ve FRP, M28, Somos Más y POR. Representados estos cuatro movimientos. Edgardo Antonio Casaña, diputado actualmente Casaña de la Fuerza de Refundación Popular y un maestro conocido, tiene 21.665 marcas. Está primero. Luz Angelina Smith Mejía, del M28, Poder para Vos, tiene 16.815. Ella es la secretaria del Congreso Nacional. Volvió a salir Sergio Arturo Castellanos Perdomo, tiene 16.405 marcas. Y le sigue Cristian de Jesús Hernández Díaz,
Su padre aquí lo tengo a la izquierda, de Pueblo Organizado Resistencia por, con 15.950 marcas. ¿Cuántos diputados salen? 5. De libre en este momento hay 5. Entonces sería Juan Ángel Lanza Savillón. ¿La votación es la que esperaba libre en Santa Bárbara? Sí. ¿Cuánto cree, Amable, van a sacar libre en Santa Bárbara? Creo que sacan los 5 diputados, incluso los 6. ¿Eso en votación cuánto es? Unas 100.000 marcas por diputado. Altamirano está lejos ya. Sí, está en la 8. Bien, hasta ahí, vuelvan a la Santa Bárbara es un departamento eminentemente libre. Ahí, Partido Liberal. Poneme el porcentaje y desde el inicio, por favor. Creo que van 180 actas. 180 actas. De 536. Ahí dice carga electoral 130.000 de 334.994. Carga electoral del proceso en actas recibidas 130.695 de 314.994. Carga electoral procesada en Santa Bárbara el 41.49% con 130.695 y la carga electoral pendiente es falta bastante todavía, un 58.51% que son 184.299 votos. ¿Cuánto me dice que sale? No cambia la tendencia, esa es la tendencia. O sea, esos son los primeros 5 diputados que salen de Santa Bárbara, el compañero Edgardo Casaña, la abogada Angélica Smith. Súbanlo. Sergio Castellanos, Cristian Hernández y el abogado Juan Ángel Lanza. Esos son los primeros 5 diputados. Ahí es. Entonces sería Casaña. Así como está el orden ahí. Luz Angélica, Sergio Arturo, Cristian de Jesús Hernández y Juan Ángel Lanza Savillón serían los diputados con más posibilidades de volver al Congreso Nacional. De ellos está Casaña, está Smith, repiten casi todos. Los 5 están. Nada más que el abogado Lanza, el quinto en este momento es el suplente, Germán Altamirano. Va de propietario hoy. Oye, ¿y cómo es que le ganó a Altamirano el suplente esta vez? Pues sí, lo que pasa es que el compañero Germán Altamirano hizo un trabajo individual que creo que no le funcionó. En Santa Bárbara trabajamos alrededor de un acuerdo departamental que marcó la unidad del partido y que sin duda alguna no nos va a costar mucho ponernos de acuerdo después de este proceso primario, solo revisar algunos temitas, pero en términos generales la votación de Santa Bárbara fue contundente y aglutinadora. Bien, así están las cosas en Santa Bárbara. Y aquí voy con Francisco Morazán, Partido Nacional de Honduras. La gente, los nacionalistas aquí en Francisco Morazán, han mandado un mensaje, sin ninguna duda, al nacionalismo, a los dirigentes, porque la mayoría son muchachos nuevos, los que aparecen en las planillas encabezando por Kilbert, un joven que está aquí a mi derecha. Saludos a su padre, a Kilbert. Gracias. Aquí está Kilbert, tiene 26.000 marcas. Este muchacho Arnold Daniel Burgos Borjas es sorpresa, se ubica segundo con 26.500. La que iba primero, Lizzy Cano, ya la han desplazado al tercer lugar, tiene 26.336 marcas. Sara Elizabeth Estrada Zavala, Suyapa Seam Morales Valeriano, Osvaldito está ahí, Osvaldo José Ramos Aguilar. Johanna Bermúdez, ¿qué número va Johanna? En la tercera posición. Uy, la han desplazado bastante. Y todavía anoche estaba arriba Toño de ella, pero hoy aparece ya Toño abajo de Johanna. Y de ahí sigue Kimberly Saraí, María José Sosa, y Adolfo Raquel Pineda, todos, la mayoría nuevos. El hijo de Fada Alhandal está ahí también, tiene 24 marcas, pero ya estos números es difícil que aparezcan. Aquí el comentario de la respuesta a los nacionalistas. Mire, yo creo que ha sido una votación espectacular por parte del pueblo hondureño, luchar contra un desorden perfectamente organizado, contra una mano que estaba queriendo entorpecer por completo las elecciones, que bloqueó y que limitó un derecho que debe de ser sagrado, que es el derecho a ejercer el sufragio, a que el pueblo hondureño sea escuchado, a ir a someterse finalmente a una urna y establecer cuál es la forma de pensamiento. Lo que nosotros vivimos aquí en Francisco Morazán y en algún sector de Cortés también fue una verdadera pesadilla, algo nunca antes visto, nunca.
Jamás en la historia habíamos visto una fuerza mayor incluso al Consejo Nacional Electoral entorpecer este proceso de la manera que se hizo. Vimos urnas abandonadas en las calles, algo que nunca antes habíamos visto. Vimos Fuerzas Armadas cuya cúpula está totalmente captada y cooptada por el partido que hoy por hoy está destruyendo este país, que es Libertad y Refundación, y que intentó destruir y dar un zarpazo también a la democracia. Vimos centros de votación que eran las 3, 4, 5 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche y todavía no habían sido abiertos y no había empezado la votación. Pero también vimos algo que a mí me llamó mucho la atención y vimos algo que yo quiero reconocer hoy en el pueblo hondureño, que salió masivamente a votar y que patrióticamente se sostuvo en esas filas hasta las 2, 3 de la madrugada para ejercer su sufragio. El gobierno quiso mandar un mensaje, entorpecer la votación, con la necesidad obviamente de querer salir como el partido político más grande, cuando todos sabemos aquí que Libertad y Refundación es el partido político más pequeño que tenemos en el país. Pese a todo eso, el Partido Nacional al final de la contabilización de las actas seguirá y demostrará que es el partido político más fuerte de Honduras en su totalidad. Pero el pueblo hondureño vio con muy malos ojos, con mucho rechazo, que se quisieran meter con su derecho de ejercer el sufragio. Y aguantó y se quedó hasta las 8, 9 de la noche, 2 de la madrugada, en las filas, ejerciendo el sufragio. Esa es una muestra de patriotismo, de civismo, de amor a Honduras. Eso es lo que hizo el pueblo hondureño. Derrotó un plan malévolo que existía para finalmente entorpecer el derecho a ejercer el sufragio. Y aquí hay muchos actores que deben de ser señalados puntualmente. Y aquí el principal responsable de lo que ha ocurrido son las Fuerzas Armadas de Honduras. Y esto lo digo con conocimiento de causa y sobre todo con la ley en mano. El artículo 272 de la Constitución de la República establece cuáles son los roles de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y establece en uno de los acápites del 272, dice, a efecto de garantizar libre ejercicio del sufragio, las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la custodia, el transporte y la vigilancia de los materiales electorales. Estoy leyendo textualmente el 272. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral. Custodia, transporte y vigilancia de material electoral. Dígame usted, pueblo hondureño, si no es justamente la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral lo que falló en esta última elección. El Centro Logístico Electoral cumplió con su tarea, armó las maletas y despachó las maletas. ¿Que hubieron algunos atrasos? Sí hubieron algunos atrasos, como ha existido en varios procesos electorales. Pero explíquenme a mí cómo, sobre todo aquí los capitalinos y los que no son de Tegucigalpa, el Instituto de Formación Profesional, el INFOPE, está a 10 minutos caminando de la colonia Miraflores. Está a 15 minutos, 10 minutos caminando de la colonia Kennedy. ¿Cómo es posible que hayan pasado 10, 12 y hasta 14 horas para llevar y recorrer un tramo que son 10 minutos caminando? ¿Cómo es posible que cuando usted el 272 le dice que es la custodia, el transporte y el resguardo del material electoral le corresponde a las Fuerzas Armadas, usted y yo vimos, más allá de lo que le vayan a querer decir acá, usted y yo vimos material electoral en las aceras de las principales calles y avenidas de Tegucigalpa? Usted y yo vimos busitos rápidos parqueados 3 horas en la colonia El Hogar. Y lo más grave de todo es cuando el personal civil, comandado por la presidenta del CNE, Cosette López, llegaba a recuperar ese material electoral, llegaba a tratar de llevar ese material electoral ya sea al centro de votación correspondiente o al centro logístico electoral para reagrupar y volver a enviar el material. Los busitos encendían sus motores y se marchaban.
Y cuando le preguntaron a los choferes de los autobuses por qué cuando nosotros requerimos el material que usted tenía en su bus, usted avanzó, usted se movilizó después de estar 3 horas parqueado, es que tengo una orden superior que cumplir. ¿Quién estaba dando las órdenes ese día? ¿Quién es el interesado en destruir la imagen del Consejo Nacional Electoral? ¿Quién es el interesado en entorpecer la votación? Es aquellos mismos que cuando fueron a votar sintieron el rechazo popular. Es aquellos mismos que cuando fueron a votar recibieron del pueblo hondureño un grito que decía libre nunca más, que decía fuera el narcofamilión. Eso es lo que se escuchaba en los centros de votación y eso usted lo miró y yo lo miré, más allá de lo que le digan acá. Entonces, vimos un proceso electoral como nunca antes lo habíamos vivido. Aquí en Tegucigalpa son 7 centros de votación los que no aperturaron sus urnas jamás. Se quedó gente efectivamente sin votar. Y cuando a las 2 de la tarde aproximadamente la presidenta del CNE increpa al general de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y le dice él, es que solamente hay 7 centros de votación que no han abierto, cuando habían más de 50 que no habían abierto en ese momento. Entonces, todo esto que acabo de mencionar la convierte obviamente en una elección completamente atípica, una elección en la que los partidos políticos más afectados en su votación fueron el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque todos sabemos que la capital de la República es azul. La capital es azul. Y aquí fueron muchos centros de votación que quedaron cortos, que quedaron sin poder ejercer el sufragio. Lo mismo pasa en Cortés. No es del Partido Libertad y Refundación. Libre no tiene ningún departamento que va a ganar la próxima elección. Porque es el peor gobierno de la historia. Y el pueblo hondureño lo sabe y lo mira. Entonces, Raúl, ha sido un proceso demasiado accidentado que nosotros como partido político ayer salimos como Comisión Nacional Electoral del Partido Nacional a exigir algo puntualmente. Y es que el Ministerio Público actúe, que libre los requerimientos fiscales que tiene que librar contra aquellos que atentaron contra la democracia el pasado domingo, contra aquellos que dieron órdenes de que los autobuses se escondieran el material electoral, contra aquellos que no permitieron y que dieron órdenes a las Fuerzas Armadas también para que entorpecieran el proceso electoral, contra aquellos de la cúpula de las Fuerzas Armadas que hoy por hoy son los responsables de que la institución que más prestigio tenía en el país, la institución más querida en el país, la institución con más altos niveles de respeto por la población hondureña, que siempre han sido las Fuerzas Armadas, hoy esté en el ojo del huracán y hoy sea la fuerza y la institución más desprestigiada en este momento. Libre no solamente destruyó Honduras, Libre destruyó las Fuerzas Armadas, Libre destruyó la imagen de las Fuerzas Armadas. Miraba un estudio de opinión reciente hecho el pasado martes. El pueblo hondureño dice que las Fuerzas Armadas están completamente plegados y que parecen militantes, la cúpula, no todos. Pero la cúpula de las Fuerzas Armadas parece más un militante de Libre que realmente estar cumpliendo con lo que establece la ley y sobre todo el artículo 272 de la Constitución de la República, que no requiere ningún grado de interpretación. Es expreso lo que establece la custodia, el transporte, el resguardo del material electoral. Justamente las 3 cosas que fallaron en el proceso electoral el pasado domingo, las 3 cosas son responsables de las Fuerzas Armadas, cuya máxima autoridad civil es la candidata de Libertad y Refundación y cuyo mandato máximo viene de la Presidenta de la República. Esa politización de las Fuerzas Armadas es lo que nos ha pasado la factura y lo que nos deja con esta realidad que tenemos hoy con un proceso electoral accidentado, oscuro y que ahora todos los hondureños nos vamos a unir para garantizar que el próximo 30 de noviembre no ocurra en lo más mínimo esto, porque el pueblo hondureño hablará y lo que va a garantizar es que Libertad y Refundación no continúe más en el poder. Bien, ya está aquí el vicecanciller Gerardo Torres, que es miembro
de Libre. Estamos a la espera del miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Octavio Pineda, que ayer confirmó su presencia. De repente está en una de esas grandes colas que se arman aquí en Tegucigalpa y Comayagüela. Don Gerardo, comentarios del proceso electorario y de lo que ha dicho don Kilbert. Bueno, buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Saludos a Kilbert, amable, a toda la gente que nos ve a través de la señal de Canal 11. Disculpas el retraso. Hoy tenemos una visita de Estado. Viene el vicecanciller de Italia y bueno, ya está acá y tenemos unas reuniones justo a salir del programa para firmar un mecanismo de trabajo bilateral entre Honduras e Italia que será muy importante. Bueno, sobre el tema de las elecciones, es difícil llevarle el paso a Kilbert, ¿no? Son demasiadas mentiras en tan poco tiempo. Pero para no entretenernos mucho en eso, mencionar algunas cosas que son mentiras demasiado flagrantes. Decía Kilbert que la capital es azul. Yo creo que hay que revisar otra vez las elecciones del 2021 porque creo que no les llegó el fax de la macaneada que les pegó Jorge Aldana al Partido Nacional aquí y la macaneada que les pegó Libre al Partido Nacional. Eso fue clave para que Xiomara Castro fuera la presidenta de la República. El Partido Nacional lo que no quiere de lo que hablemos, porque están hablando de las Fuerzas Armadas y esto y lo otro, es que el Partido Nacional perdió 400,000 votos de la elección del 2021 con esta elección. El Partido Nacional anduvo en 1.167.000 votos en el 2021 y esta vez, tal vez con suerte, llega a los 800,000 votos, ¿verdad? Estamos hablando de 300,000 votos en internas y 400,000 votos en generales. Y el Partido Nacional, si a ustedes les gusta la historia, deberían de revisar que saca casi 0 votos afuera de su partido. El Partido Nacional en 2013, en 2017 y en 2021 sacó prácticamente los mismos votos que sacó en internas, los sacó en generales, porque es que a los cachurecos, solo los cachurecos votan por ellos, pues nadie más en Honduras no ganan un solo voto de un voto independiente y no lo han hecho, creo que en su historia, ¿no? Entonces, el Partido Nacional sabe que su techo está marcado en internas y de eso no quieren hablar que se desplomó el partido y que se desplomó por las cosas que ya todo el mundo sabemos que hizo el Partido Nacional en los 12 años que se les prestó el poder y que lo que hicieron fue un narcoestado y entregar al país a las redes criminales. Pero para hablar un poco sobre toda esta retórica, ¿no? Que hay una catástrofe, que hubo un apocalipsis y que todo se quebró, no es cierto. La verdad es que solo un 1.4% de la estrategia electoral fue lo que falló. O sea, si no, a mí que me venga a decir a mí, Kilbert, que este es un proceso atípico, que todo es un desastre, pero bien está contento de celebrar que va como diputado más votado porque el Partido Nacional lleva a él en la cabeza y lleva más votos a nivel de diputados de manera individual. Entonces, atípico es que Kilbert vaya en primer lugar, entonces. Atípico es que tengan los votos que tienen. Entonces es como raro, ¿no? Que por una parte los voceros de los partidos digan que todo se quebró, que todo fue malo, pero que papi a la orden dice que él es el candidato del Partido Nacional. O sea que las elecciones estuvieron bien, fueron válidas. Salvador Narrala estuvo llorando todo el día diciendo que las elecciones aquí y allá, y en cuanto miró un resultado que le favoreció, salió corriendo a decir, no, está bien, cheque, todo bueno. Jorge Cálix ya se lo unió a Narrala porque también miró la macaneada que le pegaron a Jorge Cálix. Entonces, está como raro, ¿no? Ese discurso de que todo estuvo mal y que, no sé, la verdad no es así. Si ustedes revisan, lo que sí tampoco quieren decir, es que hubo 17,000 intentos de voto doble. O sea, las picardías de antes las quisieron ejercer y esta vez no pudieron. Tal vez por eso que se desinflaron 400,000 votos los cachurecos, ¿no? Y los liberales, más bien ahora subieron los votos. Entonces, obviamente tenían una contienda fuerte entre ellos, entre Cálix y Narrala, llevó a la gente a votar. Sin embargo, el Partido Liberal no va a ser el partido más votado. También por eso es que Narrala le cuesta como decirlo, ¿no? Entonces, como no quieren decir las cosas que pasaron, como la idea aquí es empañar un proceso en el que Libre le fue muy bien, en el que Rixi Moncada es la candidata con más apoyo del país, en la que lo que nos ofrece el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son los partidos de siempre, ¿a quién creen que nos ofrecen? A los mismos de siempre. Fíjense que los candidatos que nos ofrece el bipartidismo son Papi a la orden y Salvador Narral.
no tienen nada que ofrecer, no tienen nada nuevo que ofrecer. Sin embargo, la candidata de Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada, es una candidata altamente destacada. Rixi representa la capacidad de un partido de ofrecer nuevos cuadros y representa la capacidad de un partido de ofrecer un proceso de continuidad. Los nacionalistas no tuvieron otra opción que ir a sacar a Papi de donde estaba descansando el pobre señor, y los liberales de reciclar aún ya muchas veces reciclados Salvador Narrala. Esa es la contienda general a la que vamos. Una contienda en la que Libre llega fuerte, en la que Libre mostró muchísimo músculo, muchísima capacidad y con la mejor candidata. Entonces, como no quieren hablar de eso y no quieren aceptar que perdieron esta contienda, entonces todo es un problema y todo es una crisis. Yo le quiero recordar a Kilbert, a los nacionalistas y a la gente que nos mira a través de Canal 11, que en las elecciones pasadas, quien estaba al frente del CNE era Rixi Moncada. Y las Fuerzas Armadas, que a Rixi Moncada coordinaba como presidenta del CNE, eran nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas bajo el mandato de Juan Orlando. Entonces, si Rixi Moncada fue capaz de coordinar una elección con Fuerzas Armadas que estaban bajo el mando de semejante delincuente, entonces a mí que no me vengan con el argumento de que la pobre Cosette no tenía nada que hacer y no podía hacer absolutamente nada para resolver el relajo que hicieron en el CNE. ¿Por qué creen ustedes que Kilbert no dice que el responsable es el CNE? ¿Por qué creen que no señala a Marlon Ochoa? Porque si señala a Marlon Ochoa, señala a Cosette. Entonces no lo va a hacer. Entonces, ¿a quién señala? A las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pasan al CNE desde el 8 de febrero. Están bajo el mandato de Cosette, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Porque bien que celebraron que eran los presidentes del Consejo Nacional Electoral y le ganamos, que no sé qué, que... pero ahora, no somos nosotros no sabemos absolutamente nada. Cosette López, esta gente la pone como una incompetente, porque por querer lavarse la cara a ellos, dicen que la pobre Cosette no podía hacer absolutamente para resolver el problema que tenían. Ahora bien, los militares tenían dos órdenes. Uno era justamente custodiar el material que el CNE, bajo el mandato de Cosette López, se lo dio a una empresa privada para que lo fueran a distribuir. Una de las imágenes raras de todo esto es que el material electoral andaba en busitos. Carrizal Sosa decía, ¿quién tiene la potestad de tomar? ¿Quién firmó el contrato con la empresa privada que llevaba los busitos? No fue Roosevelt Hernández, fue Cosette, fue la presidenta del CNE, ahí está el contrato. Entonces, si a un militar le dicen, usted tiene que resguardar un camión, pero a las 4 de la mañana le dicen, fíjese que las cosas no van a ir en el camión, sino que van a ir en 5 busitos, a menos que el militar sepa clonarse, va a poder cubrir un busito y va a dejar 4 busitos sin custodia. Porque lo que pasó fue que en la madrugada... Porque lo tengo que hacer. Sí. La vida, Gerardo está defendiendo a los militares hoy. Los militares en el 2009 dieron golpe de Estado. Así es. Así es la vida. No, correcto, pero tenía que decir eso. No, pero es que justamente, porque ¿cuál es el ataque del Partido Nacional? Bueno, pero también puede decir lo mismo, ¿no? Kilbert está atacando a los militares cuando toda su vida el Partido Nacional vivió históricamente detrás de la falda de los militares, ¿no? Resguardado detrás de los militares, porque los golpes de Estado lo daban los militares para que después gobernara gente, bueno, no Kilbert, porque Kilbert está muy joven, pero gente del partido de Kilbert. Entonces, los militares tienen dos temas, ¿no? Uno es custodiar, pero si en la mañana alguien le dice que el camión donde iba a llevar el material ya no es un camión, sino que son 5 busitos, el militar no se puede clonar, no se puede multiplicar. Y lo segundo es que la decisión de hacer que el transporte de Tegucigalpa sea en buses privados no es de las Fuerzas Armadas, pues. La decisión de que el transporte sea en buses privados es de las cabezas del Consejo Nacional Electoral, cuya principal cabeza es del Partido Nacional. Fíjese que yo veo que Marlon Ochoa, cuando le pegan al CNE, Marlon sale a dar datos, sale a aceptar responsabilidades y sale a comprometerse a dar seguimiento de la investigación que queda pendiente. Pero cuando atacan, cuando señalan al Partido Nacional, el Partido Nacional de ninguna manera habla del CNE. ¿Por qué? Pues por dos cosas bastante sencillas, ¿no? Uno es que no le va a atacar a Cosette, porque sería aceptar una responsabilidad. Y segundo, el ataque a las Fuerzas Armadas no es a las Fuerzas Armadas. Y la defensa aquí, Raúl, si lo quiere ver así, que Cosette también lo dijo, no es a las Fuerzas Armadas, es a desmontar una narrativa que lo que ellos están buscando no es pegarle a Roosevelt.
Lo que están buscando es de todas maneras que el relajo que hizo Cosette en el CNE, por una enorme, no sé si es incapacidad o mala intención, pasárselo a Rixi, que es la ministra de Defensa. O sea, aquí yo creo que no somos ingenuos, ¿va? Y no somos tontos. Y Cosette, cuando se ve acorralada frente al argumento de Marlon, lo que sale diciendo es, si él se quiere sacrificar por su reina, dice. O sea, lo que está diciendo es, si nos quiere desmontar el ataque contra Rixi, que teníamos nosotros bien pensados, porque puede ser que eso es lo que haya detrás, ¿verdad? Ya que estamos todos con teorías de conspiración, puede ser que quebrar el proceso o hacer ese relajo era justamente para generar una estrategia en contra de la candidata más fuerte. Y cierro con lo siguiente, para que no se nos olvide. El proceso, a pesar de ese problema que fue muy mediático, fue exitoso. Las actas están entrando. Se transmitieron 62% de las actas la misma noche y hubieron 87% de los votantes tuvieron biométrico. O sea que se logró respaldar la estrategia en contra del fraude y en contra de la inflación de los de siempre. Entonces, aquí Kilbert tiene un problema, pues, porque él tiene que venir a decir que el proceso fue muy malo, pero sin que toquen a su elección, que va como candidato más votado. Porque hay un doble discurso, porque hay una hipocresía, porque al final lo que están buscando es que no hablemos que Libre fue el más favorecido, que el que se desplomó fue el Partido Nacional y que la candidata más fuerte es Rixi Moncada. No quieren que hablemos de eso, entonces sigamos hablando de las cajitas de los buses. Tiene que haber una investigación sobre eso, pero eso no quiere decir que el proceso haya fracasado. El proceso fue exitoso y los partidos, ya tenemos a los candidatos y el pueblo de Honduras ya miró quién es el partido más fuerte y quién es el que está cayendo a pedazos. Sí, Kilbert. Gracias, Raúl. Que yo cuando escucho a Gerardo, de verdad, que la única conclusión que saco es la importancia del ácido fólico cuando no se ha nacido todavía. Muy importante que le quiero mandar un mensaje a todas las madres que en este momento están en periodo de gestación. Tomen ácido fólico. Es importante no para le puede pasar lo que el le pasa aquí desarrollo. a don Kilbert Bertrán. Perdón, yo no te interrumpí. Nada Gerardo. que ver con su padre, Gerardo, por cierto, ¿no? O sea que ahí podemos ver algún rastro de que pudo haber alguna afectación de ácido fólico. Gerardo, yo no te interrumpí. No te Esto va a afectar la Sí, pero yo te estoy insultando a vos. Si me estás insultando, yo también te puedo insultar. No, yo o sea, no te estoy insultando. Sí me estás insultando. Solo estoy diciéndole a las mujeres que tomen ácido fólico. Tomen ácido fólico para que sus hijos, después de tener un padre como miren, al final del día que hay una realidad. No sean cachurecos. Yo no tengo ni la más mínima intención de venir aquí a mentir. Yo le hablo con hechos. Yo no estoy aquí diciéndole que esto va a pasar, que esto fue... Yo le estoy hablando lo que usted y yo vimos. Si es que aquí los voceros, muy malos por cierto, pero voceros que vienen a defender su chamba, doble y triple chamba que tienen en el gobierno, van a venir a decirle que todo esto es una conspiración de todo el mundo menos de ellos, que es una conspiración del mundo entero en contra de don Roosevelt Hernández, que es una conspiración contra el santo Marlon Ochoa y una incapacidad de Cosette López. Usted y yo sabemos que eso es mentira. Usted y yo sabemos que tuvimos elecciones primarias por 3 elementos fundamentales. Primero, la valentía, el patriotismo y el civismo del pueblo hondureño que no lo soporta más y les quería mandar un mensaje. Uno. Cinismo. Dos. Dijo, Cinismo, sí. El Dos. cinismo del pueblo hondureño. Gracias a la templanza, en el momento en el que se observa el boicot para enfrentar a las autoridades, para enfrentar a las mismas armas, para enfrentar el desorden organizado que tenían las Fuerzas Armadas, Marlon Ochoa, en efecto, la presidenta de la República y la candidata de ellos para romper las elecciones primarias de Cosette López. Y el apoyo también que tengo que reconocer de la concejal del Partido Liberal, Ana Paola Hall, que en una frase resumió la elección. En 1 hora nosotros hicimos lo que los militares no pudieron hacer en 8. No lo dijo una nacionalista, no lo dijo Cosette, lo dijo Ana Paola Hall. Tuvimos elecciones gracias a esas 2 mujeres. Lo que tuvimos de parte de otro es quemarse. Ya sabemos que es capaz de quemar muchas cosas. Marlon Ochoa. Y se quiere quemar él mismo por defender lo indefendible. Lo que decía Cosette es cierto. Marlon lo que está haciendo es inmolándose y decir que toda la gente del Centro Logístico Electoral que no dormía,
que no comía, que no salía de trabajar de ahí, son los responsables cuando las maletas estaban maquiladas. Las maletas fueron despachadas, pero los busitos nunca llegaron a su origen. Nunca llegaron al lugar de destino. Nunca. Llegó a ser tanto la manipulación por parte de los encargados de la custodia, del transporte, del material electoral, que la urna, la caja electoral del centro de votación del Infop, estando el CLE en el Infop, llegó 8 horas después, en el mismo lugar. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que una urna que está ya en el Infop se tardó 8 horas en llegar al Infop? Esas son las cosas que aquí estos vienen y le quieren ver a usted otra vez, como siempre lo hacen, quieren venir a decirles que todo está bien. No se le olvide cuando escuche a Gerardo Torres decirle que las elecciones estuvieron bien y a defender las elecciones, que es el mismo que fue a Venezuela y que dijo que las elecciones de Venezuela habían sido espectaculares. Pero vos sos el más votado, entonces espectaculares. Está mal, pues. O sea que no sos el más votado. Y ojo, no sos el más votado. Ya solamente entonces, con eso está desacreditado. Pero no sos el más votado, ¿sí o no? Ahora, porque si están malas, pues vámonos a hacer y que ya no sea el más votado. Vámonos a hacer sin ningún problema. ¿Ah, sí? Sin ningún problema. Pero miren esto. Okay. Yo dije aquí algo claro. ¿Tuvimos elecciones? Sí, tuvimos elecciones. ¿La gente salió a votar? Sí, salió a votar. Fue una elección normal. Capitalino, sanpedrano, usted que me está viendo. Este muchacho le estaba queriendo decir a usted que todo pasó bien el domingo. Que hubieron mínimos detalles que usted estuvo parado 8 horas. 1.4%. 8 horas estuvo parado usted para ejercer el sufragio. 1.4%. Y eso es normal, solamente en la cabeza de estos hombres. Oíme, si es absurdo. Oíme, yo no los interrumpo cuando hablan. Miren, yo no los interrumpo cuando hablan. Pero no mientras respeten. Tanto, pero no después decís vos todas las bayuncadas que querrás. Pero respetá mientras estamos hablando los demás. Vos, dale. Aquí lo que tenemos que entender es, ellos dicen que el Partido Nacional, el Partido Nacional va a ser el partido más votado cuando se escruten el 100% de las actas. No se equivoquen. Ellos van a ser probablemente el tercer partido político más votado. Si son el partido político más pequeño, ¿de qué están hablando? Es que Rixi Moncada ganó las elecciones de una... Sí, lo que tenía era ahí un monigote que le pusieron enfrente que se llama Russell Tomé. Estaban solos en la mesa electoral. Russell ni siquiera tenía gente en las mesas electorales. Hicieron lo que quisieron en la mesa electoral porque saben que si Libre, con los resultados que ha dado, va a elecciones limpias y transparentes, Libre no pasa de 300, 400 mil votos, no pasa. Y esa ha sido la historia de Libre en las últimas internas de los dos procesos. Que el Partido Nacional bajó 200.000, 300.000, 400.000, medio millón de votos, dice él. 300.000. Eso es completamente falso. El Partido Nacional, mírenme pueblo hondureño y mírenme nacionalistas cuando les digo esto. Cuando estén el 100% de las actas escrutadas y divulgadas, el Partido Nacional va a ser el partido que tendrá la más alta votación de los 3 partidos políticos que fueron a contienda. Esos son números que ellos obviamente después van a querer desacreditar. El pueblo hondureño sabe lo que cada quien aquí representa. Ellos se han encargado, y ahora va a venir Amable, que él es el director del INJUPE, él es alcalde, el hijo es candidato a diputado. O sea, él, en Santa Bárbara. Y va a venir aquí a decirle lo mismo, que fue culpa de Cosette. Yo al contrario. ¿Y saben quién más? No solamente yo. Ojalá que hayas tenido las imágenes, Raúl, de cómo fue recibida Cosette al interno del CLE. Ayer. Por los achichincles. Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Y Libre. Los empleados de Libre en el centro logístico electoral gritando: Cosette no está sola. Porque Cosette contó la verdad. Salió Cosette a decir quiénes son los responsables y salió el otro a defender lo indefendible, a defender a los militares, a los que antes odiaban,
A los que antes tenían, pero una roncha y le decían asesinos a los militares. Línea de buses Escocet. Hoy los militares son la gran panacea. Y yo quiero decir algo al pueblo hondureño también, porque lamento mucho el impacto que ha tenido las Fuerzas Armadas. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Ya se le acabaron las ideas. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Vamos otra vez. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Otra vez. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas. Y lamento mucho que por culpa de estos incapaces... Otra vez la misma idea, solo tiene 3 ideas. Las Fuerzas Armadas haya perdido la credibilidad que históricamente ha tenido. Y le digo algo. Históricamente. No culpe a todas las Fuerzas Armadas. No culpe a todas las Fuerzas Armadas de lo que ellos, la cúpula, han hecho. Esta no es una decisión de las Fuerzas Armadas en su pleno. Es más, hemos tenido contacto con muchos militares que no forman parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que están decepcionados y que lamentan y rechazan la postura de un general que lastimosamente se ha plegado por completo al poder, de un general que se le olvidó su función constitucional, de un general que se le olvidó que él tenía que transportar, custodiar el material electoral el día de las elecciones. No porque lo digo yo, porque lo dice la Constitución. No son todos los militares, pueblo hondureño. No rechace a los militares, a todos por la culpa de algunos. La cúpula está completamente entregada. La cúpula de los militares está completamente perdida. Pero la esperanza que tenemos que tener es la misma que tuvimos el domingo pasado. Aunque quisieron evitarnos el derecho de ir a votar, el pueblo salió masivamente. El pueblo derrotó el boicot. El pueblo derrotó el boicot que pretendían tener estos muchachos, que lastimosamente insisto yo. Ahora, supongo que le dejo la palabra a don Amable. No, sigue hablando vos otras 2 horas, no te preocupes, para que está divertido que ya te entera. A quererle mentir y a verle la cara respetuosamente, que hable don Amable. Continuamos, don Amable. Bueno, estoy atendiendo un tema aquí familiar, Raúl, pero bueno. Escuchar a Gilbert es escuchar el cinismo en persona, ¿va? Él habló del ácido fólico, pero hay muchos que toman ácido fólico cuando están en gestación, pero consumen otras cosas que los trastorna también, la TH, de la cual su partido es experto, ¿va?, en traficar y en consolidar. Vamos a ver. ¿Quién dirige el proceso electoral en Honduras? El Consejo Nacional Electoral. ¿A la orden de quién pasan las Fuerzas Armadas? A la orden del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién preside el Consejo Nacional Electoral? Cosette López. Tiraron las campanas al aire cuando Ana Paola Hall y Cosette López quedaron nominadas para dirigir los procesos electorales, las primarias Cosette López y las generales Ana Paola Hall. ¿Quién es la incapaz, la inepta y no sé si la mañosa, porque ese boicot que planificó desde el CNE fue a propósito o fue un error de mala planificación? Pero en cualquiera de los dos escenarios, la relata como una incapaz, una inepta o una mañosa. Claro, viene de la escuela del preso que está en Nueva York. La responsable directa de lo que pasó en Tegucigalpa y San Pedro Sula no tiene nombre y apellido, se llama Cosette López. Y a ella debe dirigir la investigación el Ministerio Público. Y a la par, lógicamente, al Consejo Nacional en pleno, porque es un órgano colegiado. Que salga la consejera Ana Paola Hall diciendo que en 1 hora resolvió lo que las Fuerzas Armadas... Óigame, si ellos están planificando el proceso electoral, ellos son los que dirigen el proceso electoral, ellos son los responsables. ¿Quién firmó el contrato por 64 millones de lempiras para contratar el transporte? Fue Cosette López. ¿Quién dijo a las 5 de la mañana en una entrevista en TVC que estaba detectando problemas y que le había tocado contratar transporte?
Fue Coset López. ¿Quién no supo ni pudo manejar las Fuerzas Armadas? Fue Coset López, a cuyas órdenes estaban las Fuerzas Armadas de Honduras. Por lo tanto, que venga el Partido Nacional aquí, o Kilbert, a querer implantar una narrativa que a todas luces es un cinismo desmedido. Dice Kilbert que esto no había pasado nunca en la historia. Oigan, y es que ya se le olvidó las 867 veces que el suegro de él le bajó la cuchilla al sistema en el fraude del 2017 para robarle la presidencia a Salvador Narrala. Es que ya se le olvidó a Kilbert cuando el suegro de él era presidente del Consejo del Tribunal Supremo Electoral, cuando se hizo el fraude más horroroso de la historia, y habla de quemarlo. Ha quemado embajadas. Oigan, ustedes quemaron negocios, ustedes asaltaron negocios, ustedes contrataron mareros para justificar los estados de sitio en el fraude del 2017. Ya se te olvidó, Kilbert, que tu suegro estaba planchando votos en el 2017, que ese fue el fraude más horroroso de la historia. Ya se te olvidó eso. ¿Crees que el pueblo hondureño tiene memoria corta? Óigame, yo lamento que tipos como este encabecen las planillas del Partido Nacional. Bueno, ¿y qué se puede esperar? Si él mismo lo dijo, el Partido Nacional más votado, pero con B grande. Vamos a ver algunos datos importantes, datos estadísticos. En el 2021, en internas libres sacó 511,000 votos. Hoy hay un registro de biométrico que representa el 87% del padrón electoral, que se registró en el biométrico. De 725,000, hay 725,000 ciudadanos hondureños registrados en el biométrico que fueron a las urnas del Partido Libre. El Partido Liberal en el 2021 sacó 678,000 votos. Ahorita hay 586,000 registrados en el biométrico. El Partido Nacional en el 2021 fue el que más descendió, sacó 1.167.000 votos y ahora solo tiene 691,000 registros en el biométrico. ¿Qué significa eso? Que prácticamente redujo a la mitad. ¿Y por qué redujo a la mitad? Porque precisamente ya no tienen el activismo comprado. Kilbert, los fraudulentos son ustedes, los mafiosos son ustedes, los que roban elecciones son ustedes, los que inflan son ustedes. ¿Saben qué es lo que pasa con este proceso? Que no pudieron inflar porque está registrado. Yo no sé si esos 26,000 votos de Kilbert serán reales o no. Había que revisarlo porque estos son buenos para inflar. Ahí están todos los achichincles en el Infop manipulando actas y manipulando datos. Sería interesante que la ATIC y el Ministerio Público llegaran ahí porque estos son expertos para robar elecciones. Yo creo que aquí la responsable directa de este boicot al proceso electoral interno del pasado domingo 9 de marzo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que solo fue en Tegucigalpa y San Pedro Sula, porque en el resto del país el proceso se desarrolló en tiempo y forma. Se llama Coset López, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que viene de la escuela del preso de Nueva York, que es la principal responsable. Es inepta, es incapaz y es mañosa, porque si eso lo hizo a propósito, debe de ser enjuiciada y debe de ser imputada por el Ministerio Público. ¿Por qué contrataron una empresa privada para distribuir el material electoral? Las Fuerzas Armadas pasan a la orden del Consejo Nacional Electoral. Están bajo la tutela y bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral. Que salga diciendo otra versión, eso denota la incapacidad y la ineptitud de esta consejera, que definitivamente le quedó grande la camisa. Kilbert, los fraudulentos son ustedes, los especialistas en robar elecciones son ustedes. ¿Para qué ustedes hablan de Venezuela si ustedes son los peores? Ustedes hicieron fraude en el 2013, ustedes hicieron fraude en el 2017, intentaron hacer fraude en el 2021 y Rixi Moncada los derrotó, y en el 2025, el 30 de noviembre, los va a volver a derrotar. Rixi Moncada va a ser la presidenta de este país porque el pueblo hondureño sabe lo odiosos y lo mafiosos que son ustedes, que convirtieron las Fuerzas Armadas en una organización cuyos jefes militares están vinculados al narcotráfico. El ex jefe de las Fuerzas Armadas está mencionado en Nueva York en los juicios por tráfico de drogas. Ustedes fueron los que convirtieron y los que
deslegitimaron toda la institucionalidad del país. Estos creen que el pueblo hondureño tiene memoria corta. Aquí ya nos conocemos todos y ustedes precisamente son los responsables de la tragedia de este país. Y no van a volver, Kilbert, no van a volver. El 30 de noviembre van a recibir la segunda derrota consecutiva de parte del pueblo hondureño porque no puede permitir que regrese la corrupción, el narcotráfico y el saqueo a las instituciones. Todo lo que hicieron el gobierno es un desastre que le ha tocado a Libre recuperarlo. Raúl. Yo no, quiero... están 2-1. No, están 2-1. Pero es que No, están 2-1. No, Y claro, sí puede. es que están 2-1, Gerardo. No, Ahora- están 2-1. Dele, que... Ahora miren, qué triste espectáculo. O sea, venir aquí a defender lo indefendible. Yo quiero decirle a la gente, la Constitución de la República, artículo 292, la 272, la perorata total que se acaba de tirar aquí, el alcalde, director, padre de uno de los candidatos en Santa Bárbara. O sea, lo que acaba de decir aquí, amable de Jesús, contradice el 272 de la Constitución de la República. Se lo tengo que volver a leer porque tal vez no entiende. A efecto de garantizar el libre ejercicio de las elecciones, las Fuerzas Armadas tienen a su responsabilidad la custodia, el transporte y la vigilancia de los materiales electorales. ¿Y a la orden de quién están las Fuerzas Armadas? Por favor, y dice algo más, la Constitución de la República, y demás aspectos de seguridad del proceso. No es solamente, dice, que es la custodia, el transporte y la vigilancia. Aparte le pone una colita que dice, y todo lo demás, hablando del tema de seguridad del proceso. ¿Qué falló el pasado domingo? Falló la custodia, falló la custodia. Vimos nosotros material electoral regado en las calles. Vimos a periodistas, reporteros, que entraban a los buses y agarraban las maletas y quedaban viendo, y no había ningún militar alrededor. Usted lo miró. Esto le vienen a decir algo, vienen a contradecir lo que sus propios ojos vieron. No había custodia del material electoral. Responsabilidad, Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo a quién? A la Constitución. 2, falló el transporte. Falló el transporte. Como les digo, a Miraflores se tardaron 10 horas en llegar cuando salieron del Infopa. A la Kennedy, o sea, colonias vecinas. Yo puedo entender que llegue tarde un material electoral a un lugar alejado, alguna aldea de Francisco Morazán, algún municipio de Francisco Morazán, Amarales, que llegue tarde, normal, que pueda haber algún tipo de problema, que se le ponchó la llanta a un camión, que hubo cualquier tipo de problema, por ejemplo, mecánico, lo entendería, pero del Infopa a la Kennedy, del Infopa a Miraflores, del Infopa al Infop, del Infopa al Infop. Dígame, ¿qué sentido tiene esto? Eso es transporte, vigilancia del material electoral. Si miren, el pueblo hondureño dio una demostración de civismo y de transparencia. Vieron el material electoral enfrente, lo tuvieron ahí y gracias a Dios nadie le dio por abrir una maleta, nadie le dio por romper material, por regar el material, nadie. Fíjense que en la colonia El Hogar, por ejemplo, los vecinos de la colonia El Hogar estaban cuidando el material electoral, no permitían que nadie se acercara al material electoral. Y yo vuelvo e insisto, Cosette López, a la que ellos quieren desprestigiar, a la que ellos quieren atacar, es por Cosette López. Miren, cuando se sale a recuperar el material electoral, son 9 personas que salen a recuperar este material electoral en diferentes vehículos. De esas 9 personas, 8 son del Partido Nacional y 1 persona del Partido Liberal. Y cuando llegan a los lugares, los buses arrancan. Explíquenme ustedes, es que usted, aparte que me está viendo, ya ha votado antes. Y si esta fue su primera votación, ya vio a sus papás votar antes, a sus abuelos votar antes. Y usted escuchó
el primer votante de sus papás, esto nunca antes había pasado. Usted que ya votó sabe que esto nunca antes había pasado. Jamás, jamás había pasado esto. Las Fuerzas Armadas pueden estar a la orden del CNE. Pero ¿y si hay una fuerza mayor que le dice a las Fuerzas Armadas y que contradice y desdice a la cabeza del CNE? Porque estamos claros que no le hicieron caso al CNE. Es inepta la Al consejera CNE presidenta. no le Inepta. interesa en lo más mínimo fallar en su Incapaz. función. Deben renunciar Aquí hablan ya. de que es COSET. Por eso les digo, es que la ignorancia es bastante atrevida y muchas veces camina en dos piernas. La Y los ignorancia eligen de de primeros decir diputados el también. CNE es un órgano colegiado. Absolutamente todas las decisiones en el CNE se toman en el pleno, que hay 3 personas. En ese pleno de 3 personas hay uno que ostenta la representación legal en ese momento, que es el presidente. Pero la contratación del transporte va con el voto de Marlon Ochoa. La planificación del día de las elecciones va con Marlon Ochoa. Absolutamente todas las decisiones se toman en el pleno. Obviamente la representante legal, hoy es COSET, para el proceso general va a ser Ana Paola Hall. Y eso es lo que a ellos los tienen cachimbados. Ojalá que lo haga mejor. Ojalá Al que lo final haga del mejor. día, Milagro aquí que ustedes COSET no tienen contrató el Trans dos- 450 de Quilmes aquí tienen para llevar ustedes las urnas. 2 voceros. Hacen un triste papel, obviamente, queriendo defender lo indefendible. Usted y yo sabemos la verdad. Usted y yo sabemos quiénes son los responsables de lo que ocurrió. Y lo que pedimos es que se actúe. Fíjate Raúl, solo una pequeña. Fíjate que el Ministerio Público, el día de la elección, llegó al centro logístico electoral, pero el Ministerio Público no fue capaz de ir donde estaban los buses parqueados. Cuando la gente los estaba llamando por teléfono al 107, él decía, aquí tengo enfrente, en el hogar, en el Picachito, aquí tengo enfrente al bus, ahí están las maletas electorales. El Ministerio Público se fue al CLE y allí fueron valientes las 2 consejeras, tanto COSET como Ana Paola, y enfrentaron incluso al Ministerio Público y le dijeron, déjenos trabajar, déjenos salir con la elección. Porque aquí había un interés en que no hubiera elección y en dañar la institucionalidad, quitarle credibilidad a una institucionalidad. Aquí solamente hay un partido político que gana si se destruye la reputación del Consejo Nacional Electoral. Solamente hay uno, y es el que sabe que no gana las próximas elecciones. Y solamente hay un partido político en toda Honduras que sabe que no va a ganar las próximas elecciones y se llama Libertad y Refundación. Señor vicecanciller. Muchísimas gracias. No sé si a ustedes les gustan hacer ejercicios matemáticos, son buenos para la cabeza, como para mover la agilidad. Difícil reto para Como el la diputado, presidenta. como todo el Partido Nacional. Como Mel. Exacto, como Mel, deberían de aprender. 5 por 5 Pero es te lo voy a poner 35. así, te lo voy a poner así, para que escuches lo que te quiero decir, porque como no pones atención, has hablado 3 veces y las 3 veces repetí exactamente lo mismo, porque te dieron 3 talking points y los 3 talking points estás repitiendo. Cuando se te acaban, ¿sabes qué haces? Volves a repetirlos. Y es aburrido porque cada vez que te dan la palabra decís lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y está bien, te van a cortar un TikTok, lo vas a compartir en tus redes, venís a los foros a decir tonteras y después andas compartiendo en las redes como que hubieras ganado, cosa que es absurdo para cualquiera que tenga 3 neuronas funcionales en la cabeza. Pero dice, para que escuchen ustedes cómo es la trampa y cómo se maneja la famosa curva de Watson. La curva de Watson tiene su nombre por el suegro de este señor. En 2017, cuando Salvador Narrala tenía prácticamente la elección ganada, con 79% de las actas escrutadas, de repente se fue la luz y regresó más de 24 horas después. Y después de ir ganando por más de 5 puntos, íbamos perdiendo por 6. ¿Y quién era responsable de eso? Pues el señor Matamoros Watson, suegro de este señor, que algunas mañas le ha aprendido, porque fíjese que dice Kilbert, ya lo dijo Amable. Amable dice que con el 87%, y este es el ejercicio matemático y mental, con el 87% del biométrico, el Partido Nacional tiene 600,000 votos, con el 87%. Pero Kilbert acaba de decir en el segmento anterior que el Partido Nacional iba a salir como el partido más votado.
Si usted da 100, le resta 87, le quedan 13. O sea, con el 13%, el 13% de los que tienen hoy solo le suma 78,000 votos. O sea que el Partido Nacional solo podría sumar en actas que no tuvieron biométrico un máximo de 678,000. Pero aquí ya dijo don Gilbert Bertrán que va a ser el partido más votado, o sea que va a tener más de 800,000 votos. O sea que estos bárbaros, aparte de las actas que no tenían biométrico, que solo son el 13%, se van a subir más de 300,000 votos. Ese es el Partido Nacional. Por eso que va a alegar que las Fuerzas Armadas, que las maletas, que los busitos, porque el Partido Nacional con biométrico se desinfló. Con biométrico no vale lo que valía antes. Ellos antes decían que en toda primaria sacaban más de 1 millón de votos. Esta vez tienen 600,000 votos. O sea, se cayeron en 400,000 votos, porque sin trampa, sin curvas de Watson, sin bajar los breakers, no puede el Partido Nacional, nunca ha podido. Y ahora ese es el gran dolor que tiene. Ahora bien, con lo de, solo para ponerles un ejemplo, el famoso delay, el famoso David Chávez, que era el candidato de ellos en la capital en las elecciones pasadas, superó los 100,000 votos. Y Juan Diego creo que anduvo por los 25,000 votos. Vamos a comparar esa votación con la que van a sacar a otra Juan Diego contra Erasmo. O sea, el Partido Nacional se está cayendo a pedazos. No sé si es porque han perdido la capacidad que tenían antes o simplemente porque el biométrico lo reventó. Así como reventó al otro candidato del Partido Liberal que se imaginaba inflando actas y le quitaron el inflador y se quedó ayer sumándose a Salvador Narrala. Entonces el Partido Nacional, a la buena, sin trampa, es un partido que tiene 600,000 votos en el cálculo biométrico. Y voy a cerrar con una cosa porque tiene razón Raúl, la ventaja sobre Gilbert es abrumadora, ¿no? O sea, hubiera venido yo, hubiera venido Amable, sobraba para poner a Gilbert, pero ya 2-1 hasta un poco de pesar da. Este señor va a venir a los foros a insultar, a decir mentiras, y ese va a ser su trabajo. Va a ser su trabajo de aquí a noviembre y va a ser su trabajo de noviembre para allá, porque el Partido Nacional y Gilbert, que ahora es una de sus figuras, va a ser oposición por un buen rato. Entonces hay que irse acostumbrando a tener a Gilbert como vocero de la oposición, porque lo va a hacer de aquí a noviembre y lo va a hacer de noviembre para allá, porque con estos números y con ese candidato no hay manera que le puedan ganar a Rixi Moncada. Entonces pueden decir misa, no pueden decir que las Fuerzas Armadas, que Rixi, que defensa, que esto y lo otro, y van a estar en eso, repitiéndolo y repitiéndolo, porque no saben cómo frenar a la candidata que es la más fuerte, que es Rixi Moncada. Cuando Rixi Moncada fue presidenta del CNE, estas cosas no pasaban. Y eso que le tocó trabajar con las Fuerzas Armadas de Juan Orlando. Entonces, de Matamoros Watson, un desastre. Llega Rixi, tuvimos elecciones que le dieron confianza al pueblo de Honduras. La vuelve a agarrar el Partido Nacional y ¿qué vuelven a hacer? A hacer otro desastre. Es parte de la participación democrática, ¿no? Nosotros no podemos pedir o desear que un partido no tenga representación, como lo hicieron ellos con nosotros, que nos tuvieron casi 10 años sin representación en el Consejo Electoral. Nosotros, está bien, es parte del juego democrático, pero deberían de hacerlo un poco mejor, Gilbert. Deberían de planificar bien. Cosette tuvo meses para preparar esta elección. Ana Paola, Marlon tuvieron meses para ver estas cosas. Y que ahora, cuando las cosas fallan, ya no es culpa de la que preside. Es medio sinvergüenzada e incapacidad. Entonces, no caigamos en la mentira de lo que quieren repetir. No les queda otra. Su candidato es Papi. Su candidato anterior era Juan Orlando. Entonces, no tienen mucho que hacer los amigos de la oposición más que venir a repetir talking points, a insultar, a ver si algún TikTok le pega. Y aquí el más votado del Partido Nacional, que se vaya preparando porque de vocero de la oposición le faltan muchos años todavía por delante. Gracias, Raúl. Es que me da mucha risa, gracias. Gracias por presentarse ante el pueblo hondureño como lo que son y que el pueblo saca sus conclusiones y queda claro. Miren, estamos en el... Ahora me decía alguien muy entendido en la materia electoral que no es del Partido Nacional, me decía, nunca antes habíamos vivido lo que vivimos el pasado domingo. Y me ponía a pensar, este es el gobierno del nunca antes. Los hondureños hoy por hoy estamos viviendo momentos que nunca antes habíamos vivido. Nunca antes habíamos tenido
un presidente del Congreso o una usurpación de la presidencia del Congreso Nacional con menos de los votos que establece la ley. Nunca antes habíamos tenido un Procurador General de la República ilegal. Nunca antes habíamos tenido un fiscal general que fungió y libró requerimientos fiscales cuando había sido electo solamente con 9 votos. Nunca antes habíamos tenido la tasa de desempleo que tenemos hoy por hoy. Nunca antes habíamos tenido incapaces de tal magnitud al frente de las instituciones. Nunca antes habíamos tenido la tasa de homicidios, de femicidios que tenemos hoy por hoy en el país. Nunca antes habíamos tenido la migración tan alta como la que tenemos hoy. Y nunca antes habíamos tenido una elección en la que se le violentara el derecho a ejercer el sufragio al pueblo hondureño. El gobierno del nunca antes. Por eso es que tenemos que decir nunca más. Porque nunca antes habíamos vivido esto. Y ellos vienen aquí a atacar y a hablar de qué creen ustedes. Me decía alguien aquí, parecen almanaques hablando de historia. Son un almanaque completo. Los 12 años, 7 meses de la narcodictadura. Pero se les olvida la mitad para el comandante. Pero es que se les olvida acaso que algo que generó indignación en el pueblo hondureño es que hemos visto la celeridad del Ministerio Público en tantas otras acciones. Impresionante la celeridad en algunos temas del Ministerio Público y está bien que actúe el Ministerio Público. Pero ¿por qué no actúa en el caso del hermano de Mel Zelaya, del cuñado de la presidenta, al que vimos ir blindado completamente a ejercer el sufragio, al que vimos coordinar al movimiento que ganó las elecciones internas en Libre? Obviamente estaban solos. Pero estas cosas, esta gente viene aquí y pretende hacerle creer y decir, hablar de antes, y lo de hoy, y lo que pasó hoy, y lo que está pasando hoy en el país. Esas son las cosas que hay una desconexión, y se los he dicho aquí, sentado en esta misma silla, frente a esta misma cámara. Hay una desconexión completa. Ellos están aquí solamente para defender el poder que hoy tienen y que les queda poco menos de 10 meses para aferrarse a ese poder, porque nunca más lo van a volver a tener. Nunca más. Díganme ustedes, usted pueblo hondureño, con el gobierno del nunca antes que tenemos hoy por hoy, que vamos a decir nunca más. El pueblo hondureño dijo nunca más en muchos centros de votación. Hablan de Jorge Aldana. Yo no había visto un rechazo tan grande a un alcalde como el que vivió Jorge Aldana cuando fue a votar acá. La gente le gritaba a Jorge Aldana, fuera, Libre nunca más. Cuando fue a votar otros, que no voy a decir nombres solo para no herir susceptibilidades, pero otros, cuando fueron a votar, le gritaron de todo también. O sea, el rechazo del pueblo hondureño es real. Hoy por hoy, los socialistas que no gobiernan se esconden atrás de sus lujosas prados, muchas de ellas blindadas, con guardaespaldas, con chofer, para evitar tener contacto con el pueblo, porque el pueblo lo rechaza. Y eso usted lo sabe. Y usted sabe, y con lo que yo me quedo, con lo que yo me voy, ¿y cuál es mi trabajo? Mi trabajo no va a venir a ser aquí, y esto lo quiero dejar en claro. No es lo que dice Gerardo, que yo voy a venir a hacer oposición. ¿Sabe qué es mi mayor satisfacción? Decirle a ellos lo que usted quiere decirles, pero que no puede porque no está acá. Ese es el trabajo de la oposición. Decirle a ellos, usted y yo, que somos mayoría en este pueblo hondureño, que están destruyendo este país y que los tenemos que sacar del poder. Esa es mi tarea, representarlo a usted, que quiere decir lo mismo y que cuando los mire en la calle, se los dice. O tal vez le da un poco de miedo porque andan con su guardaespaldas, los mismos que dijeron no contratar en las prados que dijeron vender. Entonces, esa es la realidad del país. Ellos pueden salir, miren, pueden salir con 10 millones de votos, que salga con 500 millones de votos. Es más, que voten también los venezolanos y los cubanos por ellos. Tráiganlos en avión, sin problema alguno. Pero usted sabe que no los tienen, usted sabe que este es el partido político accidente, que es un partido político que llegó al poder no por sí mismo, llegó al poder en una alianza que rompieron a los días de haber ganado el poder. Ellos saben, y usted y yo sabemos. Tal vez usted fue uno de los que cometió, o fue engañado, no fue un error, fue engañado por Salvador Narrala, por ellos mismos, diciendo que todo iba a ser diferente.
y usted tal vez confió en ellos. Usted sabe que está arrepentido. Y usted que me está viendo sabe que jamás volverá a cometer ese mismo error. Votar por los mismos que lo engañaron la elección pasada, que le ofrecieron de todo y que no le cumplieron con absolutamente nada. Esa es la realidad. Este partido político, por sí mismo, el Partido Nacional es mucho más grande. El Partido Liberal es más grande. No tienen ninguna posibilidad. ¿Y saben qué es lo más grave? Y con esto termino esta participación. 2013, supieron que eran muy pequeños para competir. 2017, tuvieron que ir a buscar aliados. Tuvieron que ir a buscar una alianza para poder competir. 2021, otra vez, solos eran demasiado pequeños. Fueron a buscar tontos útiles para que los blanqueara y poder engañar al pueblo hondureño. Les funcionó. Ganaron las elecciones. Y los que eran la cabeza de la narcodictadura oprobiosa y asesina, como le llaman ellos, les entregaron el poder sin ningún tipo de problema. Y bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, las Fuerzas Armadas se pusieron a la orden de Rixi Moncada y cumplieron con la labor constitucional que le establece la Constitución de la República. Esa no la cumplieron ahorita al mando de Xiomara Castro y de Rixi Moncada. Con Juan Orlando al frente del país, con Juan Orlando como presidente, las Fuerzas Armadas cumplieron con su labor constitucional, custodiaron, transportaron y cuidaron la seguridad del proceso, con Juan Orlando a la cabeza. Con Xiomara Castro y Rixi Moncada no cumplieron con su tarea. Esa es la realidad. Y usted, pueblo hondureño, lo sabe. Ahora vienen un par de minutos más escuchando mentiras. No, amor. No, es que ¿Por qué ríes así? El defensor de Óigame, Jo. Armando ya, sí, bueno, como ya pues pasaron sí. las elecciones, ya volvió a defender a Jo. ¿De Es qué el octubre o va a óigame, volver a negar? Es el candidato a primer diputado por el Partido Nacional. Es el diputado más votado del Partido Nacional. Miren lo que ha quedado ese partido. Dicen que el pueblo de tuertos es el ciego, como en pueblo de ciegos el tuerto es el rey. La organización sponsor del narcotráfico llamada Partido Nacional de Honduras, con su jefe preso en Nueva York a la cabeza, que corrompió y que contaminó las instituciones del país, que hizo fraudes electorales, manda este tipo de voceros a estos foros para tratar de implantar un relato que el pueblo hondureño ya lo conoce. Estamos hablando del proceso electoral interno del 9 de marzo. Si hablamos de narcotráfico, hablemos de narcotráfico. ¿Dónde están los narcotraficantes? ¿Cuántos diputados hay en el Congreso Nacional que fueron sobornados por el narcotráfico? ¿Y cuántos jefes de la droga hay vinculados al narcotráfico? ¿Y cuál fue la relación del Partido Nacional con el cartel de Sinaloa? ¿Vamos a hablar de narcotráfico? Hablemos de narcotráfico, pero ahorita estamos hablando del proceso electoral primario del 9 de marzo. El problema de estos es que, volviendo al tema del ácido fólico, estos como tienen doble personalidad, como dice aquella canción de Rocío Dúrcal, que tienen doble vida, la legal y la escondida. Yo miré a este caballero allá en Roatán trastornado un día, no sé qué pasaba, estos tienen doble personalidad. El 9 de marzo. ¿No de qué? ¿Trastornado Bueno, de qué? tú sabes cómo estabas ahí, hermano, perdido. ¿Que está perdido en qué? Bueno, yo no sé. Ah, cuando estaba con mi esposa, que me Bueno, había tomado como 10 margaritas. Yo no sé si así le llaman a la TH ahora, Margarita. Óigame, pero bueno. señor, ¿usted tiene esposa Permíteme. usted? ¿Es tan amargado que no se toma sus traguitos con su esposa? Permíteme. Óigame, tenga un poco de felicidad, te estoy amable. contando. O es que tiene sola, lo único que puede hacer es... No, es que espera. Ya se revolvió otra vez. Es que a mí nadie me contó, yo te vi. Si está bien, Yo te hermano. vi, Que bueno. me Bueno, viste estabas hablando de pero- la pero- ciudad, dijiste que no con mi aguantas Es que por esposa. donde- Te cuento algo. No aguantas que te me voy digan la nada, otra. deja Es que el estar ácido interrumpiendo, fólico- deja de Amable, estar interrumpiendo. voy la otra Reducen el semana. efecto del Voy a ácido ir fólico. dentro de 1 o 2 semanas a aguantas. Roatán otra vez. Perfecto. Con no, mi está esposa. bien, no está bien. Y te voy a mandar una ¿Y por qué- foto. y La por qué voy te- a subir. ¿Y por qué te- Salud amable Pero de ¿Y no por qué Jesús. te pones Con a la mi esposa. defensiva? No, solo decir que yo Bueno, me la paso Raúl, bien con mi esposa, nada hermano. aguantás. Raúl. Deberías de hacer lo mismo Raúl, vos. ok. Nada, Bueno, Pásala bien, hombre. 3 puntos claves que fallaron en el proceso electoral del 9 de marzo Transporte, por custodia. culpa de Cosette López, la presidenta, y por culpa del Consejo Nacional Electoral, a los cuales el Ministerio Público debe de requerir y debe imputar a quien corresponda. Primero, la relación con las imprentas. Las imprentas fallaron en tiempo y forma en la entrega de las papeletas electorales. ¿Culpa de quién eso? Del contratante. El contratante Consejo Nacional Electoral. El transportista
también falló. ¿Culpa de quién es eso? Culpa del Consejo Nacional Electoral presidido por Cosette López, incapaz, inepta y mafiosa, que le quedó grande la camisa para ser consejera del Consejo Nacional Electoral. Era una desconocida hasta ese momento y es la responsable de ese problema que se suscitó en Tegucigalpa y en San Pedro Sula en el proceso electoral del 9 de marzo. Ella es la principal responsable junto a sus otros 2 compañeros consejeros, pero que la titularidad del órgano electoral la tiene Cosette López. Ella es la que dirige el proceso electoral y por lo tanto ella es la responsable. No se puede andar buscando culpables en otro lado, cuando en un órgano colegiado el que dirige es el que lleva la titularidad y lleva la dirección. Por lo tanto, ella está a cargo de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución. Y la mala planificación en el despacho del material electoral. Pero ¿de quién es la culpa en ese punto? También del Consejo Nacional Electoral. Aquí no se puede andar buscando culpables en otro lado. Oíme, Kilbert, vos hablas de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas que no velaron por la alternancia en el poder cuando se reeligió de manera fraudulenta tu presidente que ahora defendés y que está preso en Nueva York? ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas en el 2017 cuando tu suegro hizo el fraude electoral más horroroso de la historia, que fueron a contratar mareros para justificar los estados de sitio y que destruyeron la institucionalidad de este país? ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas? Claro, estaban al servicio de una narcodictadura, como bien vos lo decís. Lo que pasa es que ustedes creen que el pueblo hondureño tiene memoria corta. Los fraudulentos son ustedes, los que roban elecciones son ustedes, los que hicieron fraude en el 2013 son ustedes, los que financiaron su campaña política con dinero del narcotráfico son ustedes. Eso lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Cada vez que ustedes hablan de narcopolítica, aparecen salpicados ustedes allá. Allá están liberales y nacionalistas presos en Nueva York y hay otro listado importante de gente del Partido Nacional y del Partido Liberal que van para allá vinculados directamente con el narcotráfico. Estamos hablando del órgano electoral, que a la consejera presidenta le quedó grande la camisa y yo creo que por vergüenza, por dignidad, por decencia, debería de renunciar y ponerse a la orden de las autoridades. Yo no sé, me atrevo a pensar de que ese acto fue premeditado y que fue un boicot bien planificado por esta señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, a quien le quedó grande la camisa y que el Ministerio Público debe de investigar, porque Kilbert dice que eso nunca había pasado. Sí, pasó en el 2017 cuando tu suegro era presidente del órgano electoral, que fueron a planchar votos al Consejo Nacional Electoral. Eso el pueblo hondureño lo vio, eso lo vimos todos. Ustedes hicieron el fraude más horroroso de la historia y a eso no te referís, que tu suegro le bajó 867 veces la cuchilla al sistema para robarle las elecciones a la alianza de oposición, cuyo presidente electo fue Salvador Narrala, que fue la única oportunidad que tuvo Salvador Narrala en su vida para ser presidente de este país. Salvador Narrala nunca va a ser presidente de este país, aunque haya ganado la candidatura del Partido Liberal en este momento, que lastimosamente se ha convertido en un vientre de alquiler. Creo que aquí debemos de llamar las cosas como son. A la consejera del Consejo Electoral, presidenta, le quedó grande la camisa. Yo creo que doña Cosette López debería de ir donde Rixi Moncada, que le dé una charlita, que le dé una pequeña orientación de cómo es que se manejan procesos electorales. Vaya, yo creo que esta abogada Ana Paola Jola aprendió algo mientras Rixi Moncada estuvo al frente del Consejo Electoral, pero doña Cosette López, vaya a la Secretaría de Defensa, que la abogada Rixi Moncada la puede orientar de cómo es que se manda, de cómo fue a traer al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2021, que se negaba a intervenir y tuvieron que ir a traer al consejero Aguirre para salir a dar los resultados del proceso electoral del 2021 porque no querían hacerlo, porque querían otra vez volverse a robar las elecciones y no pudieron. Esa es la historia de este nefasto partido, esa es la historia de esa organización criminal llamada Partido Nacional de Honduras, esa es la historia de estos voceros del crimen organizado y el narcotráfico que vienen aquí con tanto cinismo como si fueran hombres probos, decentes, a hablar de dignidad cuando
cuando tienen un pasado nefasto y cuando están seriamente comprometidos con los carteles de la droga, con las organizaciones criminales, con la delincuencia organizada. Esos son ustedes, Quilmes. Vos sos un vocero del crimen organizado, vos sos un vocero del narcotráfico, porque tu partido, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y dicho por el juez Kevin Castell, es una organización sponsor del crimen organizado. Esos son ustedes. Aquí hay un responsable directo en lo que pasó en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se llama Consejo Nacional Electoral, cuya presidencia la tiene el Partido Nacional y la consejera presidenta se llama Cosette López del Partido Nacional y la secretaria Ana Paola Hall del Partido Liberal y por supuesto el consejero Marlon Ochoa. El órgano colegiado que dirige este proceso es el Consejo Nacional Electoral. Toda la responsabilidad recae en ellos y en sus subalternos que estuvieron al mando de toda la planificación de este proceso y que el Ministerio Público debe de incoar las acciones que correspondan para llegar al fondo de la verdad y que el pueblo hondureño esté tranquilo. Ojalá que la consejera Ana Paola Hall, que le va a tocar dirigir el proceso electoral de noviembre, lo haga bien y que no vaya a salir contratando al Trans 450 de Ricardo Álvarez y del candidato. Ganó Juan Diego aquí la candidatura, ¿no? Va ganando. A Juan Diego, el del Trans 450, porque esos son expertos esto. Yo creo que al país hay que hablarle con la verdad y ¿saben qué es lo más importante? Que el pueblo hondureño ya no les cree. El pueblo hondureño ya los tiene bien identificados y sabe quiénes son. Como lo anunciamos desde anoche, hay una conferencia de prensa de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién está ahí de los compañeros? Bien, René, buenos días y adelante con la conferencia. Luego venimos con las conclusiones de mis invitados. René. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En este momento el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Escuchamos a la señora presidenta. Definitivamente en el resto del país, en 296 municipios, se vivió la fiesta electoral y ellos son ajenos a toda la situación que aquí se sigue viviendo con tanta algidez en el Distrito Central. Ellos también son parte de Honduras, ellos también son parte de esta fiesta. No se merecen que no reconozcamos el éxito de sus comicios, donde todo se realizó en paz y armonía. En ese sentido, el 98% de la implementación de la planificación fue exitosa. Millones de hondureños depositaron sus votos en las urnas y ahora estamos trabajando precisamente para procesar los datos. Tenemos un trabajo arduo. Las elecciones para el Consejo Nacional Electoral no han concluido. Tenemos mucho trabajo que hacer. Toda nuestra gente sigue igual o más comprometida que antes en este trabajo para sacar adelante el proceso. No por nosotros, no por nuestro ego, no solo por la institución, sino porque se trata de Honduras y nuestro compromiso con nuestro propio futuro como ciudadanos de una nación, con las generaciones que nos anteceden y con las generaciones futuras que hoy en día están en las escuelas y que nos ven expectantes de qué va a suceder. Del total de 74.574 actas esperadas de los 3 niveles selectivos en los 3 partidos políticos, hemos recibido a este punto el 63.08, es decir, 47.040 actas. En total, se han recibido y se han estado consolidando, en primer lugar a través del TREP y ahora en el proceso que sigue y que en unos momentos les estaremos explicando. De esas 47.040 actas, hay 23.321 actas divulgadas, es decir, un 63.08% de lo que se ha recibido. El sistema de transmisión de resultados preliminares funcionó. Un 62.07% fue recibido la misma noche y lamentamos enormemente que el éxito que se tuvo no haya tenido el énfasis que se le debería haber dado, porque era lo que habíamos procurado,
construir certezas esa noche y trabajamos arduamente por eso. Tenemos por revisar ahora mismo 23.719 actas. Repito, tenemos divulgadas 23.321 y por revisar, 23.719 de las que ya tenemos. Tenemos por recibir en total de las 74.574, 27.534. Afortunadamente hay brechas importantes entre los diferentes candidatos, así que ya han sucedido actos bastante cívicos que celebramos también por la armonía del pueblo hondureño, entre ellos en los diferentes partidos políticos. Pero queda mucho que procesar. Por recibir 27.534 actas y por revisar 23.719. La mayor parte de lo que tenemos que procesar está por decidirse y será lo que nos dará números definitivos, sin proclamas tempranas, pero con resultados seguros. Tenemos la responsabilidad de sentarnos a trabajar. Tenemos la responsabilidad de remangarnos la camisa. En 2 turnos se está trabajando en el Infop. Ya han retornado las maletas y los kits de transmisión de 11 departamentos y están en camino los otros. La mitad de, gracias a Dios, la mitad de Islas de la Bahía. Ya los hemos puesto en un lugar seguro en el Distrito Central y hemos dispuesto también un orden para que vayamos haciendo el descargo que comenzó desde ayer con 4 departamentos. Es un proceso largo, cuidadoso, que tenemos que hacer de manera muy responsable. Les daré a continuación el orden en que se están procesando los descargos. En primer lugar, estamos comenzando por Francisco Morazán, luego La Paz, Valle y El Paraíso. El día de hoy estaríamos dando inicio al descargo tanto de kits electorales como de maletas de Comayagua, Atlántida, Choluteca e Intibucá. Luego daríamos descargo a Lloro, Lempira, Copán, Ocotepeque. Y en esa línea, Colón, gracias a Dios, Olancho, Santa Bárbara, Cortés e Islas de la Bahía, hasta terminar, hasta la última de las actas, hasta que se cuente el último de los votos. Hay protocolos específicos que tenemos que seguir y que están debidamente reglamentados. Les vamos a exponer a continuación de qué se trata, cómo vamos a procesar esto, cómo se va a hacer, porque este trabajo es extenuante, es arduo, es serio. Y es un compromiso que sellamos nosotros con toda la nación, no solo con la clase política, sino con todo un pueblo que expectante participó ese día y aún están pendientes de los resultados. Desde el Consejo Nacional Electoral queremos patentizar nuestro compromiso cívico con la democracia más que nunca. Podremos tener muchas divergencias, pero encima de todo está Honduras y nuestro compromiso con su población. Vamos a pasar a profundizar en algunos datos y en los procesos. Queremos que los partidos y la gente sepa cómo están ocurriendo las cosas, cómo va a suceder. Van a tomar la palabra los consejeros Hall y el consejero Ochoa para darnos mayores detalles sobre la conectividad, sobre los procesos, los datos en cada partido y demás, de tal manera que podamos construir la certeza y que sepan específica y descriptivamente qué va a suceder en los próximos días. Hay una sala de divulgación que ya está dispuesta, hay otras salas dispuestas para los escrutinios y los protocolos que se les van a especificar. Quiero comunicarle al pueblo hondureño que anoche hemos tomado varias determinaciones de orden logístico, de orden administrativo, y entre ellas ha ocurrido la separación del cargo de forma definitiva del ingeniero Joel Ramos, coordinador del proyecto de transporte que había elaborado por el Consejo Nacional Electoral por 14 años y quien lamentablemente el día de las elecciones no respondió a nuestros llamados, no auxilió el proceso. Queremos que se llegue hasta el fondo de las investigaciones, queremos que se haga de forma responsable, que se deslinden, por supuesto, con cuidado,
¿De qué se trata cada cosa? Hay responsabilidades de orden administrativo, de orden civil. Bien, parte de la conferencia que brindan los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Quilmes. Sí, gracias, Raúl. Yo no sabía que Libre tenía a su Salvador Narrala, el amable de Jesús. Una no me faltes el respeto. Una irresponsabilidad absoluta al momento de vertir opiniones, una irresponsabilidad absoluta para denigrar, hablar de narcotráfico, hablar de corrupción, culpar a otros sin ver la viga que tiene en el ojo, sin ver que solamente, y hablemos de hechos, tener doble trabajo ya es un acto de corrupción. Falso. No, te corrijo. Tener falso. doble trabajo. Falso. Yo solo soy director de Injupen, no estoy de alcalde. Burlar al pueblo del municipio del cual él es, que lo eligió como alcalde, que fue a votar como alcalde. Yo voy a hablar de la vida política, porque él ataca la vida privada. Dice que me miró con mi esposa en Roatán. No, Tal yo no vez. te miré Sí, con tu hombre, esposa. Yo 10, te miré de otra forma, veces, no fregué. 10 veces, ahí 10. Él ataca la vida privada. Yo no caigo tan bajo. Yo solamente digo que él fue electo por el pueblo de su municipio, no sé cómo, pero fue electo, y los traicionó, y se vino aquí, a Tegucigalpa, a manejar el Injupen. Muy mal, por cierto. Esa es una traición al pueblo, y que tome agua, porque sabe que estoy diciendo la verdad. Eso es traicionar al pueblo, eso es traicionar la voluntad popular. ¿Por qué aspiro a ser alcalde si realmente lo que quiero es ir a manejar billetillo a una institución donde, por cierto, ya hay escándalos de corrupción? Y eso él lo sabe. Ahora, aquí viene el cinismo en su máxima expresión, hablar de narcotráfico. Hablar de narcotráfico. Libre. Hablar de narcotráfico. Piensan que se nos olvidó el narcovideo donde se pide la mitad para el comandante, pero aparte, Raúl, yo le envié a usted una imagen que quisiera y le pediría a la producción, por favor, si la puede compartir. No lo digo yo, no es esa, la siguiente. La siguiente, esa. Vean esta imagen ustedes, vean la fecha, que es lo más importante. 4 de marzo de 2025. Lo publica Inside Crime, escrito por Sam Woolston. ¿Y qué dice Honduras el 4 de marzo de 2025? ¿Quiénes están en el gobierno? Estos que tengo aquí a la izquierda, a excepción de mi buen amigo Raúl. Honduras registra récord de municipios con cultivos de cocaína. ¿Bajo el gobierno de quién se tiene récord en cultivos de cocaína en el país? ¿Es acaso en un gobierno del Partido Nacional o del Partido Liberal? ¿O es este un gobierno de libertad y refundación donde tenemos récord de cultivos de cocaína en todo el país? El paraíso. ¿Estamos claros en quién está gobernando? Hablan de transparencia electoral. Vean ustedes, por ejemplo, una de las actas, una de las miles que están circulando. Miren esa acta y vaya hacia abajo. De libertad y refundación, de los reyes de la transparencia, del partido político más transparente que existe en el mundo, según ellos, y el país de Narnia donde viven. Miren abajo, total de votantes, 15 votantes, 15 personas llegaron, porque usted aquí en el Distrito Central, que es lo que yo puedo hablar, porque es lo que yo vi, usted miró las urnas, las aulas de Libre vacías, sin gente, contrario a lo que miró en el Partido Nacional y también, porque hay que reconocer lo que vio en el Partido Liberal. Miren ustedes aquí, abajo dice total de votantes, 15 votantes. Pero los del M28 tienen 97 votos. ¿Cómo es que llegaron a 97 votos si solo llegaron a votar 15 personas? Esta es la transparencia de Libre. Ahora, venga acá, por favor, a la cámara, a la producción. Le quiero hacer una pregunta al pueblo hondureño.
¿Quién coordina el movimiento M28? Pichu Zelaya. ¿Quién? La Pichu vimos, Zelaya. lo vimos en Olancho, cómodamente sentado como el gran rey mientras el pueblo estaba reunido apoyando a Rixi Moncada. Todos sabemos quién es. A quién no le gusta que mencione el nombre, pero usted sabe quién es. El mismito que pedía la mitad para el comandante. El innombrable, le decimos nosotros ahora. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el techo es de vidrio, cuando la cola Gerardo, es larga. Sí, es que si no- porque solo quedan 5 minutos. Gerardo. Sí. Y cierro diciendo esto nada más, solo para cerrar esta participación. Y Ana García, la esposa Cuando el del- techo del es de capo del vidrio cartel. y la cola es larga, Candidata hay que tener presidencial. mucho cuidado con lo que se dice. Muchísimo cuidado. ¿Puedo? Sí. Miren, un gesto, una muestra de inteligencia es que cuando uno le hablan, uno escucha y responde a lo que le están hablando. Aquí el señor Kilbert le falta esas características, no escucha lo que está pasando, sino que solo repite lo que le dijeron que repitieran. No acaba de escuchar Kilbert Beltrán, no, se le pasó por alto que Cosette López acaba de decir que han encontrado responsabilidades en el director de transporte del CNE. Joel Ramos. Joel Ramos, que tomó la decisión de hacer ese relajo que hicieron, que tiene 14 años de trabajar en el CNE. Así que yo le puedo asegurar, yo le puedo apostar, sin saber quién es Joel Ramos, que no es de Libre. Porque nadie de Libre tiene 14 años de trabajar en el Tribunal Electoral o en el Consejo Electoral. Ese Joel Ramos, que no sé quién es, trabajó para el suegro de Kilbert. Ahí aprendió. No sé dónde aprendió, pero ahí trabajó. Entonces, acaba de decir Cosette López, del Partido Nacional de Honduras, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que han encontrado responsabilidades en la parte administrativa del proceso. O sea, todas las 2 horas que acabamos de escuchar, tontería tras tontería tras tontería de se lo acaba de votar Cosette. Y como no puede escuchar, porque no tiene la capacidad inteligible de tener una conversación, acaba de escuchar a Cosette y empezó a hablar tonteras de cualquier cosa para que nos olvidemos de eso. Cosette López acaba de decir que Joel Ramos, director de transporte, ha sido despedido del Consejo Nacional Electoral porque algo que tuvo que ver en el relajo. Ya se le acabó la cantaleta de Roosevelt, ya se le acabó la cantaleta de las Fuerzas Armadas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, miembro del Partido Nacional, representante del Partido Nacional, acaba de decir que este señor Joel Ramos, que tiene 14 años de trabajar en el Consejo Nacional Electoral, ha sido despedido porque hay probablemente alguna responsabilidad. Entonces, todo este programa, de todas las tonteras que vino a decir, se lo acaba de reventar su misma miembro del partido, Cosette López. Por eso les digo, si ustedes no quieren parecer tontos en la televisión, no hagan lo que hace Kilbert. Escuchen, sean parte de la conversación. Cosette le acaba de votar todos los argumentos y si con el argumento de Cosette nos despedimos. Fue gente con historia en el CNE la que tuvo vinculación con la parte administrativa del proceso. Lo acaba de decir, ojalá que la investigación llegue a fondo de esto y que la cantaleta se les acabe y que sepamos quiénes fueron los responsables de ese relajo que hicieron el domingo, porque como no podían inflarse, querían ponerle una dinamita al proceso y ni se pudieron inflar y ni pudieron pasar el proceso. Bien, gracias al vicecanciller. 1 minuto, Kilbert, para despedirse. Y Muchísimas cerramos gracias, con Amable. Raúl, por la oportunidad de poder estar aquí con el pueblo hondureño, sobre todo, y compartir y representar sus pensamientos, representar lo que usted sabe que ocurrió. Cosette López acaba de señalar un responsable, pero no señaló a la cabeza. A los que, de acuerdo a la Constitución de la República, tienen obligación en el traslado, en la custodia del material electoral. Y usted sabe que el transporte, el traslado y la custodia, que son las responsabilidades en el 272 de la Constitución de la República, fue justamente lo que fallaron. Y los responsables de eso son las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo entiendo. Hoy vienen a defender aquí lo que antes atacaban, les decían asesinos, les decían esto y el otro. Los militares hoy son los principales defensores de los militares. Yo le hago un llamado, no a la cúpula, porque está completamente entregada, pero a los militares de la escala básica, del mando intermedio, de la escala más de los que vienen entrando. Miren ustedes el ejemplo que les dio el pueblo hondureño. Se sostuvo en las urnas hasta las 2 de la madrugada haciendo fila. Yo vi en la colonia La Kennedy y en Las Palmas a las 2 de la madrugada gente haciendo fila para votar, como un claro mensaje de rechazo a los que hoy nos están gobernando. Usted y yo tenemos la llave para terminar con libertad y refundación. Es el voto masivo.
Porque el rechazo que hay a estas personas que están acá, cínicos y doble moral, corruptos, señalados, no inventados, puntualmente, esos, usted sabe que tenemos una tarea y es sacarlos del poder de inmediato, lo más rápido posible en las próximas elecciones del 30 de noviembre. Al pueblo nacionalista, agradecerle su respaldo, agradecer el apoyo que me han brindado, el apoyo que le han dado a Papi a la orden, que lo han hecho el candidato oficial del partido, el apoyo aquí en el Distrito Central, por ejemplo, a nuestro candidato a la alcaldía, Juan Diego Zelaya, ahora a trabajar fuerte en la unidad del partido. Solamente el Partido Nacional unido puede terminar con esta pesadilla que se llama libertad y refundación en el poder, y lo vamos a hacer. Bien, don Amable, con usted cerramos. El burro hablando de orejas, los voceros de la corrupción, del narcotráfico, qué vergüenza, qué desastre. Solo confiamos, Raúl, que la consejera Ana Paola Hall, que le va a tocar dirigir el proceso electoral general, lo haga bien, porque la cachureca que lo dirigió esta vez hizo un desastre y ahora lo acaba de reconocer. El culpable fue el Consejo Nacional Electoral, lo acaba de decir la presidenta del Consejo Electoral, que le quedó muy grande la camisa. Ella es incapaz, inepta y hasta mañosa, porque puede ser un acto premeditado, ese acto de boicot al proceso electoral que la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que proceder y presentar los requerimientos fiscales a todos los que salgan vinculados e involucrados. Y simple y sencillamente los narcocachurecos no volverán. Bien. Gracias, ahí están las cosas. Hoy han anunciado que el director de transporte ha sido destituido del Consejo Nacional Electoral. Las investigaciones deben continuar. Joel Ramos, coordinador del transporte hace 14 años, ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral en una conferencia de prensa que ha sido destituido de su cargo. Así está la política en el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.